Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Muy buenas tardes. El tema de ahora que vamos a tratar, como hemos visto, el trimestre se está tratando el tema que no se haga vana la cruz de Cristo, basada en 1 Corintios 1:17. En esta tarde trataremos específicamente algo que nos dice el versículo 27, combatiendo por la fe del Evangelio. Este pasaje tiene muchas cosas importantes que nosotros tenemos que entender, que comprender, que saber como hijos de Dios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que hay una palabra que impacta solamente, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Bien, el pasaje que nos ocupa esta tarde está en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, en el cual él se dirige a esta iglesia. Esta carta fue escrita desde una cárcel en Roma, dirigida a la primera iglesia cristiana en Europa. Si ustedes van a sus escrituras en el capítulo 16, ahí pueden encontrar detalles bien importantes en esta iglesia. En este lugar hubo unos hechos muy importantes: la conversión de Lidia, una mujer vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, que tenía un corazón entregado a Dios. Pero también ahí hubo otro hecho importante, donde un hombre ahí pudo conocer al Señor en una circunstancia sobrenatural, en un terremoto. Si ustedes recordarán, es el carcelero de Filipos. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, allí hubo un evento natural, un terremoto, que cimbró las paredes de la cárcel, y este hombre, pensando que todos los presos se habían escapado, se iba a quitar la vida. Pablo le dijo que no lo hiciera, que nadie se había ido. Ese es un hecho bien importante en esta iglesia, donde este hombre conoce al Señor Jesús, él y toda su casa. La pregunta que él hace: ¿qué necesito para ser salvo? Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, es una breve reseña de lo que pasó en la iglesia de Filipos. Pero mirando la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, la primera parte, en el capítulo 1, hay una salutación del apóstol Pablo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, se presenta primeramente, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y después toma en cuenta a los líderes y dice: con los obispos y diáconos. Una presentación que él no era por mandato de hombres, sino porque era siervo de Jesucristo. La carta a la iglesia, a los líderes. Pero la oración de Pablo
por los creyentes tiene unos matices muy importantes. El versículo 3 dice de la siguiente manera: doy gracias a mi Dios, y quiero subrayar la palabra siempre. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Qué grande corazón del apóstol Pablo, porque siempre se acordaba de los hermanos en Filipos. Pero el versículo 4 vuelve a aparecer la misma palabra: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Esas oraciones no eran porque fuera una carga, no era porque tenía que hacerlo por obligación. Él dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Él era un gozo para él rogar por los hermanos en Filipos. El versículo 5 dice que él rogaba por la obra que ellos hacían por el Señor. Y aquí resalta también la palabra comunión, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Por qué comunión? Porque ellos tenían una cosa en común. La cosa en común era que Jesucristo era su Señor. Entonces él dice, por la obra que ellos hacían por el Señor, la comunión en el Evangelio. Pero el versículo 6 ora por lo que el Señor hacía por ellos. ¿Qué hacía el Señor por ellos? Dice la palabra de Dios que el Señor iba a perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo. El Señor perfeccionaría la obra hasta el día de Jesucristo. El versículo 7, Pablo los tenía en sus oraciones, como con un corazón en sus prisiones y en la defensa y en la confirmación de Jesucristo. Dice el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Todos estos pasajes, todos estos versículos nos hablan del amor, de la oración que Pablo hacía por la iglesia de Filipos. Pero no queda ahí nada más. El versículo 9 vuelve a mencionar una oración del apóstol Pablo. Y dice así, y esto pido en oración. ¿Qué pedía en oración el apóstol Pablo? Él pedía que el amor, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Era lo que pedía el apóstol Pablo. ¿Y qué ciencia y qué conocimiento? Si nos vamos a la Escritura, Proverbios capítulo 9, versículo 10, nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La oración de Pablo les decía que ellos tenían que ir creciendo y que el amor abundara aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El versículo 10 nos habla de que se tenía que aprobar lo mejor con dos objetivos. ¿Cuáles eran estos dos objetivos? Que se apruebe lo mejor. El primero de ellos es ser sinceros
e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo les pedía a los hermanos para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pero hay otra cosa que pide el apóstol Pablo. En el versículo 11, también él pide que seáis llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, con un propósito para gloria y alabanza de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo pedía en oración. Qué hermoso deseo del apóstol Pablo, que abundara aún y más estos creyentes en ciencia, en conocimiento, llenos de fruto de justicia por medio de Jesucristo. Podemos ver en el versículo 12, dice el título de la escritura: para mí el vivir es Cristo. Aunque esta carta está escrita en una fría mazmorra, no denota en el apóstol ni tristeza, ni quejas. Por el contrario, denota triunfos del cielo y progreso del evangelio. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. El apóstol escribía esta carta, como ya lo habíamos dicho, en una cárcel. Pero en una situación de estar en una cárcel, él no tenía tristeza, él no tenía queja, él no se sentía, como podríamos decir hoy en día, no se sentía con depresión, sino por lo contrario, que todo esto que le había sucedido había redundado más bien para el progreso del evangelio. Todas estas aflicciones, todas estas situaciones habían hecho que el evangelio creciera y creciera y creciera. Y los siervos de aquella iglesia eran motivados a predicar cada día más y más el evangelio. Y a través de estas prisiones se han hecho, dice el apóstol Pablo, patentes en Cristo. Aún todas estas aflicciones, él las llevó aún en los lugares donde estaban los gobernantes. Dice que iba hasta el pretorio y a todos los demás. Pero qué motivación tan grande para aquellos hijos de Dios reunidos en la iglesia de Filipos. Que esa debe de ser una motivación para nosotros. Una motivación de que a través de las aflicciones, lejos de lamentarnos, lejos de quejarnos, lejos de poner pretextos, que nazca lo que dice el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Qué maravilloso que esto que le estaba pasando al apóstol Pablo era un aliciente, era una motivación para que ellos cobraran ánimo y se atrevieran mucho más a hablar la palabra del Señor. No se desanimaron, no desertaron en el ministerio, no tuvieron temor, sino que fueron motivados. Bien, la palabra de Dios nos dice y nos motiva y nos exhorta y nos anima, porque si nosotros queremos tener una vida victoriosa, una vida
que tenga que estar fundamentada bien, correctamente, no olvidemos 4 puntos importantes que nos habla esta carta. Y esos 4 puntos importantes son los siguientes. Para ser victoriosos, tenemos que estar en Cristo. Veamos el versículo 1. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Cristo Jesús en Filipos. Es el primer punto para poder ser victorioso. Como punto número 2, el versículo 15, después del punto y coma, se predicar a Cristo, pero de buena voluntad. Es el segundo punto, predicar a Cristo de buena voluntad. Como tercer punto, versículo 21, poseer la doble ganancia que Él me da. El cristiano, el Hijo de Dios, goza de la doble ganancia. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es doble ganancia de aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero, por la sangre del Hijo de Dios. Y como cuarto punto, tener el deseo de su compañía para partir y estar con Él, que es muchísimo mejor. Dice el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, de vivir o de morir con Cristo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, pero es un deseo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, muchísimo mejor. Nuestro texto en el versículo 27, como había yo expresado al inicio, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Hasta ahí está esta parte, me quedo. Solamente, no hay otra cosa, solamente que os comportéis, y la palabra comportarse habla de nuestro diario vivir, de nuestro testimonio, de nuestro comportamiento con los de afuera, de nuestro vocabulario, de tantas cosas que habla que somos hijos de Dios. El Señor nos pide solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Si somos mensajeros, si somos atalayas, si somos hijos de Dios, nuestro comportamiento debe ser digno como el Evangelio de Cristo. Ese es de lo que nos habla nuestro texto. Pero más adelante dice que tenemos que tener firmeza. Estáis firmes en un mismo espíritu. Estar firmes nos habla de no ser arrastrados por ninguna corriente que aparecen hoy en nuestros tiempos. Nos habla de estar bien anclados en la ancla de nuestras almas. Nos habla de firmeza, pero también nos invita a combatir, a pelear por la fe del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La palabra de Dios es tan clara para nosotros que cada cosa que el Señor nos habla es para algo,
es para que se cumpla lo que Él nos dice a través de sus escrituras. El Señor bendiga su palabra. Gracias. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.